un podcast de Cooperativa. Soy Rafael Pardo y esto es Las Partes del Todo. En el capítulo de hoy, el grupo Hezbolá. Su sola mención por parte de la ministra argentina Patricia Bullrich, haciendo ver que tendrían presencia en el norte del país, generó un impas con la Casa Rosada. Hablamos de Hezbolá. Significa Partido de Dios, si seguimos las adaptaciones fonéticas desde el árabe al español, Hibs y Alá. Por eso es que también lo puedes ver escrito de otras formas, menos o más castellanizadas, como Hizbullah o Hezbollah con H al final y sin una tilde en la A. Bien atrás en la historia se sostiene que es un movimiento evolutivo que se fue creando a partir de la muerte del imán Hussein en el 680 después de Cristo hasta el final del colonialismo europeo y la movilización de la comunidad chiita en el Líbano durante el siglo XX. Conceptualmente, en su origen, investigadores plantean que el martirio del imán Hussein les presenta un modelo de estímulo y sacrificio que advierte a las futuras generaciones de chiitas que no deben centrarse en el fatalismo, sino más bien en actuar para ayudarse a sí mismos. Más cerca de nuestros días, en concreto, Hezbollah tiene sus raíces en los movimientos religiosos y políticos de finales de los años 60 y principios de los 70, que unieron a los chiitas libaneses antes de la guerra civil en ese país. Uno de los hitos tiene que ver con las fuerzas de defensa israelí, que en 1982 ingresaron a las zonas del Líbano donde operaba la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. Allí la historia acuñó una frase en cuanto a que este movimiento generó un descorche de lo que es ser chií, potenciando el surgimiento y crecimiento de Hezbollah, ya que estaba desapareciendo la OLP, pero que para Israel finalmente significó encontrarse ahora con otro tipo de enemigo, uno de los grupos terroristas más significativos de las últimas décadas. En su publicación, Hezbollah, el Partido de Dios, su idiosincrasia y su posible amenaza global, el investigador Mariano López de Miguel menciona como ya en los años 2000 aparecen sentencias categóricas junto a otros grupos. Por ejemplo, en el Senado estadounidense, donde se sostiene que Hezbollah era más letal que Al-Qaeda. Esta otra frase es posterior, es del entonces subsecretario de Estado, Richard Armitage. Hezbollah podría ser el equipo A de terroristas, mientras que Al-Qaeda es en realidad el equipo B. Volvamos por un minuto a los 80. Como te decía, allí se asentaron las bases como movimiento que tiene un propósito y que crea líneas estratégicas de todo tipo para cumplir ese propósito. Hezbollah es político, es paramilitar, es de corriente islámica chií. Claro, son chiitas y con los años uno de los principales grupos religiosos de su país, junto al movimiento Amal, que también es chií. Además, Hezbollah es gobierno en una zona del Líbano, donde más que el islamismo propiamente tal, propician la fuerza de la comunidad chií respetando a otras formas de hacer política. Se les considera terroristas. En documentos oficiales están rotulados de esta manera en Estados Unidos, en Egipto, en Israel, en la Unión Europea, y con los años se fueron sumando muchos países, sobre todo por lo que te comentaba, sus violentas acciones y el crecimiento que fueron teniendo en los 80 y los 90. En su fase formativa, Hezbollah tuvo apoyos y entrenamientos de la Guardia Revolucionaria iraní y considera a Israel y a Estados Unidos como sus principales enemigos por las ocupaciones o incursiones en otros territorios árabes. Por lo mismo es que sus aliados y apoyos estratégicos son Irán y Siria. Pero ¿cuál es el foco en la actualidad de Hezbollah? Tras el ataque de Hamás en octubre del año pasado, vino la ofensiva de Israel en Gaza y las trágicas consecuencias. Hezbollah asegura que usando todas las opciones que están sobre la mesa, propiciará la victoria de Hamás. Allí también es bueno recordar que están alineados a la denominada resistencia árabe, con fuerzas dentro de la propia Palestina, también en el Líbano, Siria, Irán y Yemen. ¿Has visto, por ejemplo, en acción a los hutíes? Ellos son de Yemen y se han viralizado en el último año en videos donde atacan barcos desde helicópteros y lanchas para secuestrarlos, tomar las provisiones o los productos que se trasladan y en ocasiones pedir rescate.
Ellos son parte también de esta alianza, así como el propio Hamás y la Yihad Islámica. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de audio favorita.